asiento. Wow, avanza hoy espectacular, ¿no lo creen? Siempre, todos los domingos espectacular, pero hoy yo creo que hasta me sacó una lágrima por aquí. No fue que me cayó algo en el ojo, una lágrima de verdad. Es un sentimiento. Qué linda la canción esa última. Creo que cuando terminemos el servicio vamos a cantarla una vez más, ¿verdad? Porque parte interesante que yo no compartí de qué era mi mensaje hoy. A veces lo comparto con Jeffrey o lo comparto con alguien. Los pastores sabían en qué texto iba a estar, pero en realidad de lo que iba a hablar no, pero esa canción encaja el mensaje de hoy. Hemos estado en el libro de Hechos. Hemos ido del capítulo 1 al capítulo 7. Hemos visto desde el tiempo que Jesús viene para atrás de la muerte en la cruz del Calvario, resucita y se pasa un tiempo con sus discípulos, en coinonía con ellos, comiendo, hablando, dándole tiempo. Y después le dice, y no se vayan, porque ustedes van a recibir un poder y van a recibir al Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés reciben como lenguas de fuego el Espíritu Santo. Y después predican, Pedro predican y la gente toda oye en su propio lenguaje lo que Pedro le está hablando. Esas son las lenguas, el don de lenguas, ¿verdad? Cada uno oía en su propio lenguaje lo que Pedro estaba predicando y todos eran de diferentes lenguas, de diferentes países. Había griego, había romano, había africano. Y vamos caminando por los capítulos y llega un momento que uno de los discípulos lo prenden a Esteban y lo empiezan a cuestionar, a hacerle preguntas, como que querían cogerlo en una trampa. Pero Esteban empieza a hablarle a ellos de Abraham y cómo había venido, y aunque Abraham nunca recibió la tierra prometida, ellos que eran los que venían o provenían de Abraham, tenían la tierra prometida en Jerusalén. Y a Esteban lo matan a piedras. ¿Y quién estaba parado allí? Saulo. Un hombre que era celoso por su fe, legalista, religioso, y quería ver que a todos los que caminaban en el camino de Jesús fueran azotados, llevados presos y aún matados. Él estaba allí de testigo. Y vamos a empezar la lectura en Hechos 8. En el primer versículo lo dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Saulo era un asesino que por su propio celo religioso quería ver a aquellos que seguían a Jesús, a todos los apóstoles y todos los discípulos, que os rechazaran o se enfrentaran a las consecuencias. Y esto causa la dispersión de los creyentes, la persecución y la dispersación, si es la palabra correcta. Dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y continúa y dice, y así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y vamos a parar ahí un momento y después vamos a ir a Hechos 9, pero por ahora vamos a parar ahí un momento.
Saulo empieza a perseguir. En aquel entonces no se le decían cristianos, sino eran los que seguían el camino. ¿El camino de quién? De Jesús. Y él va atrás de ellos para encarcelarlos, aún para matarlos. Ahí lo dice, él era testigo de cuando mataron a Esteban. Posiblemente él fue el que dijo, muchachos, recojan las piedras. Le aguanta las túnicas a aquellos que iban a participar. Wow, un criminal. Pero él era celoso por su religión y empieza a perseguirlos. ¿Y qué pasa con la iglesia en ese momento? Los discípulos empiezan a correr, a irse de Jerusalén. Algunos para Samaria, otros más allá, Judea. Otros a lo mejor para otras áreas tan lejos como Siria, Damasco. Pero la iglesia no se queda silenciosa. La iglesia no huye callado de boca. Muchas veces vemos la persecución y las dificultades como obstáculos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién aquí no ha pasado una crisis en su vida? O obstáculos en su vida, con su familia, su economía, con su estatus en el país. No sé, aquí vienen de todas partes. Tenemos colombianos, venezolanos, argentinos. Tenemos de todas partes. ¿Quién no enfrenta obstáculos en su vida? Pero en la Biblia, especialmente en estos capítulos 8 y 9 de Hechos, descubrimos que Dios convierte la adversidad en oportunidad. Porque aunque todos salieron corriendo, había oportunidad. ¿Para qué? Para no solamente compartir la buena noticia, el Evangelio en Jerusalén, pero a donde quiera que ellos fueran. Como muchos de nosotros que vinieron de otros países, puede que usted tenía la fe en su país, pero ahora tiene una oportunidad de compartirla aquí en este país. O a donde quiera que usted vaya. Aún cuando usted regrese a esa tierra a visitar familiares. Hay otros que llegaron aquí que no eran creyentes y hoy por hoy son de la fe y tienen la oportunidad de donde quiera que vayan compartir el Evangelio. Y fue la oportunidad que ellos tomaron. En este sermón me quiero enfocar en dos poderosos actos de Dios. A veces uno piensa que el acto de Dios es algo que Dios hizo. A veces es algo que Dios permite. No siempre es que Dios, aunque Él está en control de todo, hizo algo específico, sino que Él sabía que iba a suceder y lo permitió en nuestras vidas. Entonces, el primero es la dispersión de los cristianos a causa de la persecución. Y eso lo vemos en este capítulo 8. El segundo punto que vamos a destacar después es la conversión milagrosa de Saulo, el principal perseguidor. Porque la Biblia nos muestra que Saulo, aunque era ese hombre celoso, fue tan celoso de su religión que era capaz de matar a otro o que mataran a otro. Se vuelve tan celoso cuando el Señor lo transforma en uno de sus discípulos. Y aún escribe mucho de lo que está en el Nuevo Testamento. Mucho de lo que leemos es por Saulo que se convierte en Pablo. Cuando el dolor se convierte en propósito, mire lo que dice. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. La persecución como un catalizador del crecimiento. Si no fuera por esa persecución, qué cómodo estaban los discípulos allí en Jerusalén, ¿verdad? En casa,
aprovechando de que, wow, vimos al Señor Jesús resucitar, pudimos compartir con Él. ¿Y a quién le iban a decir la noticia? ¿A la casa nada más? ¿A Jerusalén? ¿Quién iba a ir a Roma? ¿Quién iba a ir a Turquía, a Siria, a África? ¿Quién iba a compartir ese evangelio si no hubieran tenido que huir? Dios puede usar todo, bueno o malo, para su propósito. Y a veces tenemos que pensar en eso. Cuando nos ponemos bravos, nos ponemos angustiados porque, ay, si yo perdí la oportunidad de ese trabajo, o de mudarme, o me tuve que quedar aquí. Me tuve que quedar aquí en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina. ¿Y por qué mi amigo se pudo ir para los Estados Unidos? ¿No es la misma lucha en todo el mundo? El pecado existe en todo el mundo. Y la oportunidad de compartir el evangelio existe en todo el mundo. Para nosotros será un poco más fácil, porque tenemos la libertad de hacerlo, a donde posiblemente no exista en otros lugares. La muerte de Esteban desencadena una persecución feroz, pero esa persecución obliga a los cristianos a salir de Jerusalén, a salir de su área de confort. Miren lo que dice el versículo 8, pero recibirán poder, esto es en Hechos 1:8, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Iban a hacerlo porque iban a ser perseguidos. ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares si yo vivo en Jerusalén? Yo vivo aquí en Miami, ¿cómo yo voy a llegar a Hialeah? ¿O cómo voy a llegar mucho más allá a Jacksonville? ¿O cómo voy a llegar allá a Georgia? ¿O cómo voy a llegar allá a Cuba? ¿O cómo voy a llegar allá a Nueva York o a España? El Señor tiene su propósito. Algunos son llamados a compartir aquí, en su entorno, pero otros son llamados a ir allá, al resto del mundo. Ellos no se disparcieron en silencio. A donde iban, predicaban la palabra. Mire lo que dice el versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Aún la Biblia nos dice aquí, si seguimos leyendo en este capítulo, que había un tal Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Y a dónde va Felipe? A Samaria. ¿Se acuerdan? Jerusalén está en la parte centro-sur. Y Samaria está hacia arriba, hacia Galilea. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban. Eran primos hermanos, pero no se llevaban. Y allá es donde Jesús fue a hablar a las samaritanas, ¿se acuerda? En el pozo. Y ahí había gente que tenían que oír la buena noticia. Y Felipe va para allá. Y aún se enteran que le va tan bien con el mensaje del evangelio que mandan a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan ponen manos en aquellos nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la historia, donde Felipe conoce al eunuco. Está en la carretera y el Señor le dice, camina al lado del carretón. El eunuco está leyendo algo de la palabra y no lo entiende. Y Felipe le explica y comparte con él. ¿Y qué le dice el eunuco? ¿Qué me previene de que yo sea bautizado? Dice, mira, ahí hay un charco, vamos para allá. Y lo bautiza. A donde quiera que iban, compartían. La persecución se pudiera haber visto como algo malo y feo, pero Dios lo usó para su propósito. Y entonces si llegamos a la lectura en el capítulo 9, vamos a leer bastante en este. Vamos a empezar en el 9:1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor.
Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí, a los cristianos. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Oigan esto: yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entre y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, ¿se imaginan? He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que le invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, no ahorita, no un día después, al instante, algo como escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Y dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Wow! En el momento. ¿Y qué hizo? Recuperó fuerzas. ¿Y qué hizo? Empezó a evangelizar. Ya no eran solamente los discípulos que estaban perseguidos, sino ahora el perseguidor se vuelve en el predicador. ¿Cómo Dios puede usar a un hombre tan malo y tan feo y convertirlo? Yo conozco tales hombres por experiencia. 2 amistades mías que sirvieron en la cárcel. Bueno, fueron 3 en realidad. Uno ya pasó. Uno, cuando tenía 19 años, mató a un muchacho y le dieron cadena perpetua. Y a los 20 años salió de la cárcel un hombre transformado. Porque en la cárcel alguien fue y le predicó el evangelio. Él no podía estar en la calle, no podía venir a una iglesia para oír el evangelio. Alguien entró en la cárcel, le compartió el evangelio y hasta el otro día que falleció estuvo sirviendo al Señor después de estar en la cárcel 20 años. Otro, la familia completa era criminal. Criminal, la familia completa. En Cuba vinieron para los Estados Unidos y siguieron su vida de criminal en los Estados Unidos. De pistolas, drogas, se lo llevaron preso. Le echaron 20 años de cárcel sin probatoria, sin chance de probatoria. Y él iba a las reuniones en la cárcel para burlarse de aquella gente que compartían el evangelio. Pero ofrecían un bocadito de dulce durante las sesiones que tenían, cuando iba el capellán y compartía el evangelio. Y así él estuvo participando unos meses, pero un día el mensaje del evangelio lo tocó de una manera tan especial que le transformó su vida.
pensando que se iba a pasar otros 15 años en la cárcel, ya había servido como 5, empezó a seguir al Señor y servirlo dentro de la cárcel. Sirvió 8 años en total. Lo que no le debería haber dado, que era dejarlo libre, le sucedió. El Señor le permitió que saliera de la cárcel. Se casó con una mujer que ya tenía un hijo, que ese es otro testimonio para otro día. Y hoy los dos sirven como directores de un centro para la prevención del aborto aquí en Broward County. Director y directora de un centro para la prevención de aborto. Y predica la palabra a toda chica que entra por esas puertas. El Señor lo transformó de criminal a santo. De criminal a santo. Vamos a dar el tercero porque no quiero tomar el tiempo con explicaciones y quiero entrar en la palabra de nuevo, que es lo más importante. A veces necesitamos encontrarnos en una situación difícil o aún crítica para actuar o responder en la forma correcta o que glorifique y honre a Dios, que sirva el propósito de Dios. ¿No lo ha pensado de esa manera? ¿Alguna crisis que usted ha experimentado en su vida que la ha traído a usted aquí? ¿Algún problema que ha tenido con un familiar, con un trabajo, con un sistema de gobernación? Algo que lo ha traído a este punto usted, a ser un creyente. Wow. Y a veces decimos, ¿y por qué yo, Señor? Mira Pablo iba en su carretera a hacer su trabajo, con mucho celo, y el Señor lo paró en seco. Y después tuvo que sufrir por la causa de Dios, pero feliz y contento. Los creyentes no se dispersaron en silencio. A donde iban, predicaban la palabra. Dice en el versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. A veces Dios usa la crisis para amplificar su evangelio. ¿Estás atravesando una etapa de incomodidad o de presión en tu vida? Yo creo que sí. De una forma o de otra. Dios podría estar usándola para enviarte donde más te necesita. Puede que esto sea una etapa en tu vida donde tú tienes que pensar y pedirle a Dios, no tanto el por qué, pero a dónde tú quieres que yo esté. A veces el por qué no tiene una respuesta. Pero si tú le pides al Señor que te guíe, que te dé discernimiento, que te dé sabiduría, Él te ayuda a sobrepasar esa situación en tu vida. Lo que parece una pérdida puede ser parte del plan de la expansión de Dios. En esta conversión de Saulo, él toca al más improbable. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Él tenía autoridad, era un hombre religioso, tenía el respaldo del concilio. Él se pensaba que estaba en la cima de la montaña, ¿verdad? Él iba a ser el gran héroe por la fe. Era el mayor peligro para la iglesia naciente. Pero en el camino tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Dice que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y Jesús mismo le contestó, no un ángel. Jesús mismo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se volvió de enemigo a embajador, de perseguidor a predicador. ¿Cuántos aquí no han tenido una experiencia con el Señor, que han sentido la presencia de Dios? Y al próximo día es como que lo que yo estaba pensando era tan incorrecto. Las acciones mías no eran las adecuadas.
Y a veces tenemos que ir para atrás y pedir perdón. Ese es el Espíritu Santo trabajando en ti. Ese es el Señor, el mismo Señor que paró a Saulo y lo convirtió en Pablo. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Era un hombre de Dios porque oyó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo primero que dijo? No dijo, ¿quién me está hablando? Como Saulo dijo, sí, Señor. Sabía que era Dios que le estaba hablando. Respondió y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El Señor no lo ha mandado a usted alguna vez a ir a algún lugar y usted dice, pero Señor, ese lugar no es peligroso. Pero Señor, ¿estás claro de que tú quieres que yo vaya allí? A lo mejor no te ha hablado en una voz audible. A mí nunca me ha hablado en una voz audible. Es un don que yo tengo. Pero me lo ha puesto en mi corazón. Me lo ha puesto en mi mente. Un pensar de que tengo que ir a un viaje misionero a llevar una medicina. O tengo que ir a orar por alguien que está enfermo. O aún a la casa de un amigo que está pasando una situación y necesita consejería. No, Señor, ¿estás seguro? Hoy es sábado, estoy descansando. No, eso es muy lejos. ¿Cómo yo me voy a gastar $1,000 para viajar a tal lugar para ministrarle a una persona que está en necesidad? Si aquí hay tanta necesidad. ¿Cómo yo voy a ir a hacerle una visita a una doña que está enferma en el hospital? Ella tiene familia. Ella no necesita que yo vaya a visitarla. O una llamada. Y mucho más en esta situación donde es un hombre peligroso. Un hombre que mata. Que encadena. Pero miren a Ananías. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero fíjense, el Señor le dijo, ve porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Yo entiendo, Ananías, pero ve porque te mando. Ve porque te mando. Yo soy tu Dios, tu creador, tu salvador. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante, algo como escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. ¿Usted cree que Dios de verdad necesita que Ananías vaya a ponerle mano para sanarlo a Saulo? Era necesario. Pero Él escoge personas como usted y como yo ser instrumento para su gloria y su honra. Él escogió a Saulo, el perseguidor, para que fuera el predicador posible mejor en toda la historia. No solamente predicó, sino escribió cartas que hoy son parte de nuestras escrituras en el Nuevo Testamento. Él escoge a Ananías para sanar a Saulo y que fuera Pablo. Él escoge a Pablo para que fuera a las naciones a compartir el Evangelio y escribir las Escrituras. Él es el que escoge. Nadie está fuera del alcance de Dios, de la gracia de Dios. Cuando usted piensa en alguien que está en la cárcel, puede que ahí esté uno de los mejores predicadores que van a venir en la historia, presente y futuro. Hoy hay gente en las cárceles que tienen cadena perpetua, no pueden salir de las cárceles, pero son capellanes en las cárceles. Porque alguien vino y compartió el Evangelio con ellos. Si Dios transformó a Saulo, ¿no cree que puede transformar a cualquier vida?
Yo creo que sí. Dios no solo salva a las personas, sino las comisiona, las encomienda, las manda. Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol a los gentiles. ¿Y usted no cree que Dios sigue haciendo ambas cosas? ¿Usted no cree que Dios permite la persecución hoy en día? ¿Y usted no cree que a lo mejor la esté utilizando para la honra y la gloria de Él? Y posiblemente hasta para su bienestar. Yo creo que sí. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Por siempre. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. El ambiente cambia. Pero Dios no cambia. Él convierte aún hasta los que parecen perdidos. A veces los mejores evangelistas que conocemos. Él transforma el miedo en misión y a un perseguidor en un pastor o predicador. En conclusión, quiero que tomen esto en cuenta. En estos 2 capítulos vemos que el evangelio avanza aún en medio de la crisis o la persecución. Y Dios usa la dispersión para cumplir su propósito. Y Él puede usar cualquier tema que usted esté sufriendo para avanzar el evangelio, para glorificarse Él y posiblemente hasta para salvarlo a usted de lo que usted quiera hacer, que no está en su propósito. No hay nadie demasiado lejos. No hay nadie. Si Saulo, que era un criminal, pensando que por el celo religioso que tenía, estaba haciendo lo correcto, y lo convirtió en un apóstol, ¿qué usted no cree que puede hacer con su vida y con la mía? Le voy a pedir que cierren sus ojos un momentico y piensen en estas preguntas que le voy a hacer. ¿Estás tú hoy en una temporada difícil? Si es así, pregúntale a Dios cómo quiere usarte en medio de esta situación. Segundo, ¿conoces a alguien que parece estar lejos de Dios? Yo creo que todos podemos decir que sí. Pues ora por su conversión y recuerda a Saulo, su transformación. Y por último, ¿estás dispuesto a ir donde Él te envíe, como Ananías? A veces los más grandes milagros ocurren cuando obedecemos sin entender todo. Si te manda, ve. Si te dice que te quedes, quédate. Pero ¿cómo vas a saber si es la voz de Dios en medio de? Él nos da herramientas para poder hacer esto, para poder discernir. Él nos da la oración. Él nos da su palabra. Él nos da el Espíritu Santo. Él nos da los consejeros que hay aquí en esta iglesia, que se rigen por la consejería bíblica. Él nos da su Espíritu Santo. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, hoy por esta oportunidad de traer este mensaje, Señor. Gracias por compartir con nosotros, Señor, como aquel que está bajo persecución puede que sea un paso para acercarse más a ti. Y aún como tú conviertes a un perseguidor como Saulo en un predicador, Señor, que hoy podemos compartir la palabra o las escrituras que Él compartió, inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te doy por todo aquel que está aquí hoy presente. Y por aquellos que no están aquí por cualquier razón, Señor, pido que tú te hagas presente en la vida de ellos, Señor.
Que ellos sientan el calor, el amor que le tenemos, Señor, y que tú le tienes para ellos, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y te damos gracias por tu Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y todo esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.